Es un gozo poder estar acá otra vez con ustedes. Hace un tiempo ya que no veníamos. Cada vez que estamos por acá es bueno ver rostros conocidos y también es bueno sorprendernos con caras nuevas. Así que es una alegría ver cómo el Señor está trabajando con ustedes y a través de ustedes en este lugar. Esperamos que el Señor los siga bendiciendo. Bueno, el pastor Edgardo me invitó el otro día a predicar y me pasaba el texto base de la iglesia este año, ¿no? Es el texto lema. Efesios 4:16, 4:15. ¿Cuál es? ¿Ustedes lo saben? Edgardo lo sabe, sí. Fue el único que hizo así. ¿El resto de ustedes lo saben? ¿Se acuerdan cuál es? Más bien, al seguir la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a leer el capítulo 4, versículos del 1 al 16 del libro de Efesios. Yo te invito a que vayas ahí. Vamos a ir leyéndolo por parte. Pero hoy vamos a hablar de que la iglesia es un cuerpo, algo que ya sabemos, yo se lo voy a recordar, pero es un solo cuerpo, no es la conjunción de algunos cuerpos, sino que es un solo cuerpo porque es un solo Señor al que servimos. Parece redundante, probablemente muchos de los que estén acá ya saben de esto, pero por redundante no quiere decir que no sea central y esencial en la vida de la iglesia. Cuando la iglesia se olvida de que es un solo cuerpo y que sirve a un solo Señor, empiezan los problemas. Y con problemas me refiero desde peleas hasta grandes herejías que surgen. Y podemos hasta inventar una religión nueva en 5 minutos, partiendo de la base de que servimos tal vez a más de un Señor. Y a partir de ahí podemos hacer cualquier disparate en nuestras vidas. Por eso es que es tan importante recordarlo, frecuentemente recordarlo. Y me parece muy interesante lo que ustedes como iglesia han hecho de tener un tema central para este año. Y este texto tan importante, que somos un cuerpo y servimos a un Señor y que Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Vamos a leer juntos Efesios 4, versículo 1 hasta el 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta ahí vamos a leer ahora. Después más adelante vamos a seguir un poquito más. Déjenme contarles una historia para iniciar, una historia real. En el año 1727, un grupo de creyentes moravos, allá por Europa, estaban siendo perseguidos por su fe y se fueron a refugiar en la propiedad de un conde cristiano, Zinzendorf, el nombre del conde, en una ciudad que no sé pronunciar porque está en alemán, no tengo ni idea de cómo se dice esto, pero quédense con la historia. Unos creyentes moravos están siendo perseguidos, van a refugiarse al castillo de un conde cristiano también en lo que hoy es Alemania. El detalle está en que a pesar de que ellos están siendo perseguidos, tenían muchas dificultades unos con otros. Había muchas peleas, discusiones, y a pesar de que estaban siendo perseguidos. Muchas diferencias doctrinales tenían, inclusive diferencias culturales. Se juntan en ese castillo y empiezan a orar juntos. Y en ese momento, en ese tiempo de oración, el Señor trae una profunda convicción de pecado, trae un profundo deseo y sentido de arrepentimiento a sus vidas. Ellos se arrepienten delante de Dios, inmediatamente se reconcilian, se abrazan y comienzan lo que nosotros conoceríamos como un culto de oración. Hasta ahí, bueno, algunas diferencias, algunos detalles de la historia. ¿Saben qué es lo central de esta historia? Aparte del arrepentimiento y esa reconciliación, es que ese culto de oración duró más de 100 años ininterrumpidos. Esta historia la pueden buscar después, es una historia real, 1727. Vayan a buscar después en casa sobre los creyentes moravos y su reunión de oración que duró más de 100 años. El Señor empezó a traer algo tan grande en ese grupo de personas que empezaron a orar, se olvidaron de la persecución, se olvidaron de sus diferencias, otros comenzaron a llegar, otros llegaron al Evangelio en esa reunión. En el año 1728, un año después, uno de los jóvenes que estaba allí
en esa reunión de oración, dijo: yo siento que debo salir y predicar el Evangelio a otros lugares, y a partir de ahí se convirtió en una de las bases del movimiento misionero que conocemos hoy en día. Salieron muchos misioneros de ese grupo. Al año siguiente ya estaban enviando misioneros al Caribe para hablarle a los esclavos africanos que vivían en el Caribe. Otros salieron a Asia, otros salieron a África, etc. Durante esos 100 años, el Señor movió de tal forma aquel grupo y trajo un montón de bendiciones, no solo para ellos, sino para el resto del planeta que pudo conocer a Cristo. Y todo comenzó con una profunda convicción de que ellos eran uno y que sus diferencias estaban sometidas bajo la autoridad de Cristo. Cuando el Espíritu Santo une corazones en oración, en amor, la iglesia se vuelve imparable en su testimonio. Pero todo, insisto, y ese va a ser más o menos el asunto de esta mañana, siempre y cuando estemos sometidos abajo de lo que Dios quiere para nosotros y reconozcamos que somos uno, a pesar de nuestras diferencias, y que servimos a un solo Señor. Somos un solo cuerpo, un solo Señor. Esta mañana básicamente lo que vamos a hablar es que la iglesia de Cristo es un cuerpo unido por un espíritu, pero al mismo tiempo es enriquecido por diversos dones y mientras va siendo enriquecido, va también madurando, creciendo siempre con Cristo como su cabeza. Entonces estos primeros 6 versículos que leímos recién son un llamado a la unidad. Son un llamado a la unidad. Yo espero que el Señor aplique su palabra, ese es mi deseo, pero también es mi convicción, que el Espíritu Santo aplique su palabra en cada corazón en esta mañana y que nuestros pensamientos y nuestros prejuicios inclusive sean sometidos y llevados cautivos, como dice la palabra, al Señor. Y al mismo tiempo que el Señor traiga a nuestras vidas convicción de pecado. Si es necesario que nos arrepintamos delante de Él, si es necesario que nos reconciliemos con alguien, si es necesario que invirtamos más en la unidad del cuerpo de Cristo, que lo hagamos, que salgamos de acá no solo con la teoría, sino con la disposición a practicar, ¿ok? Entonces, comencemos, un llamado a la unidad. No estamos hablando obviamente en unidad en términos del mundo, estamos hablando a la unidad que refleja nuestra vocación. El apóstol Pablo comienza diciendo: yo pues que estoy preso por causa del Señor, os ruego que os comportéis como es digno del llamamiento que habéis recibido. El cristiano no tiene opción de comportarse como tiene ganas, sino que el Señor nos llama a que nosotros nos sometamos, en primer lugar, al llamado que el Señor colocó en nuestras vidas. Y el llamado, no estoy hablando acá de, bueno, el Señor a algunos llamó para el pastorado, a otro para misiones, a otro. No. El llamado al que se refiere Pablo es el llamado a la salvación. Todos nosotros hemos sido salvos, entonces nuestra unidad refleja esa salvación. Cuando vos y yo nos peleamos, tenemos que entender, y lo digo con todo el respeto del mundo, que cualquier explicación para esa pelea no tiene comparación con el llamado a la salvación. Es ridícula en términos de lo que estamos hablando, la salvación del ser humano. Vos y yo no tenemos capacidad de pasar de muerte a vida, vos y yo no tenemos capacidad de pasar de infierno a cielo por nuestra propia voluntad, por nuestras propias obras. Dependemos absolutamente de la obra de Cristo, de su obediencia perfecta cuando estuvo con nosotros en la tierra y de su muerte sacrificial, expiatoria y sustitutiva en nuestro lugar cuando murió en la cruz. Entonces, delante de eso, mi problema, si no me gustó cómo me miraste de reojo, si no me cayó bien tu corte de pelo, si vinimos con el mismo buzo, qué vergüenza, no te voy a volver a hablar hasta el mes que viene, no tiene comparación delante de lo que está pasando acá. Entonces Pablo le dice en el capítulo 4 a los Efesios: hey, por favor, necesitamos comportarnos como es digno de la vocación con que el Señor nos llamó, como es digno de la salvación. ¿Okay? Y es importante entender esto porque el capítulo 1 al 3, Pablo está hablando del evangelio, las bases de lo que es nuestra vida, y del capítulo 4 para adelante él va a hablar de cómo comportarse, de la parte práctica. Y es importante y bien interesante que Pablo comienza diciendo: hey, la regla para ser una buena persona acá
para ser alguien digno, para ser alguien respetado, para ser alguien bueno en términos a lo que Dios pretende de nosotros, es comportarse de acuerdo a lo que Cristo hizo en tu vida. ¿Ok? Cualquier otra regla que vos quieras poner para llegar ahí va a ser moralismo, va a ser una regla incompleta. Yo quiero portarme como el pastor Edgardo. Está bien, pero es un llamado incompleto. Porque el pastor Edgardo tiene que portarse más allá todavía. El pastor Edgardo tiene que alcanzar lo que el Señor pide de él, que se comporte como es digno de la vocación con que fue llamado. Entonces vos y yo tenemos que apuntar al mismo lugar. ¿Ok? Nos referimos a esta unidad entonces que refleja nuestra vocación. Pablo está preso, importante resaltarlo, Pablo está preso y él está rogando. Él está pidiendo solemnemente, no vale la pena tirar por la borda la unidad de la iglesia por algunos problemas. Necesitamos vivir como consecuencia de lo que somos. Somos personas salvas por el Señor. El apóstol dice andar dignamente e incluso explica, dice, sean humildes, versículo 2, amables, tolerantes, sopórtense unos a otros en amor. Andar dignamente implica todo eso. Implica humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Y todas estas exhortaciones pueden parecer imposibles. Es muy fácil pararse acá adelante, puede parecer muy fácil pararse acá adelante y decir, hermano, sea humilde, hermano, sea manso, como el Señor lo fue. Entonces yo, cuando te exhorto a eso, entendamos que yo también estoy recibiendo la misma exhortación del Señor y me parece imposible hacer eso. Yo no puedo ser manso todo el tiempo, yo no puedo ser humilde todo el tiempo por mis propias fuerzas. Por eso que este capítulo está donde tiene que estar. Pablo no comienza a los efesios diciendo, hola hermanos de Éfeso, sean humildes. No, recién en el capítulo 4 Pablo va a hablar de eso porque antes está la base. ¿Cuál es esa base? Es el Evangelio. Es lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Es todo lo que está desde el capítulo 1 al capítulo 3. Fíjense, no necesitan buscarlo, solo prestarme atención a lo que voy a decir acá. Pablo dice en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? Jesucristo. Porque así lo quiso, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Y esto es posible por las riquezas de su gracia que derramó abundantemente sobre nosotros, llenándonos de toda sabiduría y entendimiento. Él, porque así lo quiso, nos dio a conocer el misterio de su voluntad que de antemano tenía establecido. Y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue. Este texto es un poema que habla sobre Dios, todo lo que Dios hizo a través de Cristo. Este poema no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? Obvio, sí, nosotros recibimos todo esto, pero a lo que me refiero es que nada de lo que vos y yo hagamos llega a este nivel. El Señor nos bendice, el Señor nos escogió, el Señor nos adoptó, el Señor nos justificó, el Señor redime nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, el Señor nos adopta en su familia, el Señor aplaca la ira de Dios, propicia nuestros pecados, como dice la Biblia, y vos y yo recibimos eso por gracia. ¿Entendiste eso? Bueno, ahora, como respuesta a eso, pórtate humildemente, intentá ser manso, intentá ser paciente con tu hermano, amalo siempre. Eso es lo que Pablo está diciendo. No lo hagas por tus propias fuerzas, porque termina el culto, vamos a la esquina, pasa un auto así y ya perdimos la paciencia. No es por nuestras propias fuerzas, es por lo que Cristo hizo en nosotros. Entonces la unidad de la iglesia no está basada en tu fuerza o en la mía, en primera instancia. Está basada en lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es tremenda noticia, porque si la unidad de la iglesia se basase en las ganas que tenemos de estar los unos con los otros, la iglesia ya hubiese dejado de existir hace mucho tiempo, porque no siempre tenemos ganas de estar unos con los otros, no siempre nos sentimos bien, a veces el dolor invade en nuestras vidas y queremos estar solos. Y no estoy justificando nada de eso, simplemente estoy diciendo, hey, la unidad de la iglesia no depende de nosotros, gracias a Dios por eso, en primera instancia. Necesitamos andar
y relacionarnos con nuestros hermanos en la base de lo que Cristo ya hizo por nosotros, porque la conducta del cristiano está determinada por su llamado a la salvación y no por las circunstancias. Yo no tengo ni idea de cómo están ustedes hoy. Ustedes no tienen ni idea de cómo estoy yo hoy. Hoy estuvimos adorando de una forma preciosa al Señor. La última vez que yo estuve acá, estaba intentando recordar, ¿cuándo fue la última vez que estuve? Recuerdo que era un tiempo que no era de tanta alegría. Recuerdo hasta el mensaje de aquel día fue sobre Apocalipsis 21. Ustedes estaban pasando por un tiempo de pérdida y dolor, pero algo que me acuerdo es que adoramos al Señor con la misma libertad y con la misma pasión y con la misma energía y dedicación que lo hicimos esta mañana. Entonces las circunstancias no miden lo que el cuerpo de Cristo es. Nosotros somos lo que somos por lo que el Señor ya hizo por nosotros. No nos comportamos de acuerdo a lo que Él va a hacer, porque no tenemos ni idea de lo que Él va a hacer. La conducta entonces del cristiano está determinada por su llamado, no por las circunstancias. Versículo 3, procurad mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora bien, a pesar de que nosotros no hacemos la salvación, nosotros lo que hacemos es responder a esa salvación. Pablo sí da una orden. Ustedes necesitan mantener esa paz. Ustedes necesitan esforzarse por preservar el vínculo con los hermanos a través de la paz. Esa sí es nuestra responsabilidad. Pero también es importante ver los verbos, cómo Pablo va mandando. Estos son imperativos, él da algunas órdenes. Pablo en ningún momento dice, hermanos, esfuércense por crear un vínculo de paz. No, Pablo dice, mantengan la paz. En otras palabras, lo que nos recuerda el apóstol es que nosotros no creamos esa paz. Esa paz, y lo vamos a ver ahora, en otro texto que Pablo escribe en la página anterior, esa paz fue conseguida por Cristo en la cruz. Y Él la dejó como regalo a su iglesia. Tu trabajo y mi trabajo es mantenerla. Tu trabajo y mi trabajo es esforzarme por preservarla. No estás llamado a crearla y no podés destruirla. ¿Ok? Pero eso también es importante. Un día que vos te enojes con tu hermano y el clima quede tenso, hay algo que está por encima. El vínculo de la paz que el Señor consiguió mediante la cruz no lo rompe que vos te enojes con tu hermano. Pero qué triste que es, ¿verdad? Podríamos estar de una manera diferente. Construyamos entonces, mantengamos la paz que el Señor nos llamó a mantener, no a crearla. Fíjense capítulo 2, versículos 14 al 17, la página anterior. Pablo dice, Él, Cristo, es nuestra paz. De ambos pueblos, porque Pablo viene hablando de los judíos y los gentiles, dice, de ambos pueblos hizo uno, derribó la pared intermedia de separación, abolió en su cuerpo las enemistades. Qué interesante esto, cuando decimos que el Señor Jesús cargó con nuestros pecados, el texto, Pablo aplica directamente eso a los problemas entre hermanos y dice, cuando vos pecás y te peleas con tu hermano, tenés que recordar que Cristo cargó esa pelea en la cruz. Él cargó con nuestras enemistades en la cruz. Abolió en su cuerpo esas enemistades, puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo y un nuevo ser humano, estableciendo así la paz. Y ahora viene Pablo a la página siguiente y dice, Él estableció la paz, Él cargó con sus enemistades, Él hizo de todos uno, Él colocó, Él fundó esa paz, Él la creó, manténela. Esforzate por mantenerla, dice Pablo, porque Él sabe que no es un trabajo fácil. El primer principio entonces para recordar es que somos llamados a la unidad y no a un esfuerzo vano de, vamos a hacer tal o cual actividad para unirnos más, que está bien, es válido, pero esas actividades tienen que estar basadas en lo que Cristo ya hizo. Él cargó nuestras enemistades, Él nos hizo uno y nos llama el Señor a mantener esa paz dentro de la iglesia. Cristo es nuestra paz y mantenemos esos vínculos por Él. Y yo sé que ustedes hacen eso, nosotros también hacemos eso. ¿Y cómo uno se da cuenta de eso? Mirando las caras. Uno mira las caras y dice, acá hay gente de todas las edades, gente de lugares diferentes y acá están en paz. No existe un club afuera de esto, afuera de la iglesia, no existe un club que consiga reunir a las mismas personas bajo las mismas circunstancias. ¿Ah? Peñarol, Nacional,
Acá hay Peñarol Nacional. Peñarol dijo. Peñarol Nacional, hay tal partido, otro partido, hay uno más viejito, hay uno más jovencito, hay hombres, mujeres. Es lo que Pablo dice, hombre, mujer, esclavo, libre. No importa dentro del cuerpo de Cristo, porque esa unidad no la fabrican ellos, porque es imposible que estén unidos al 100% todo el tiempo. Están basados y parados sobre la unidad de lo que Cristo ya hizo. Hermanos, recuerden eso, la unidad es un regalo de Dios que usted y yo debemos cuidar activamente. ¿Lo estás haciendo? Esa es la pregunta. ¿Estás cuidando de esa unidad? No estás creando la unidad porque es imposible que la crees. No te esfuerces por crear esa unidad, esfuérzate por mantenerla. ¿Entendés lo que el Señor hizo en la cruz? La palabra de Dios dice que el Señor fue tentado en todo igual a nosotros, pero Él no pecó. Quiere decir que Él fue tentado a romper todo y decir, ¿sabes qué? No quiero saber más nada contigo. Él fue tentado a eso, igual que vos y yo somos tentados, pero Él no pecó. Y cuando Él llegó a la cruz y esa foto parece triste y uno ve al Señor ahí en la cruz, madre mía, qué pobre hombre sufriendo en la cruz, pero esa foto tiene un negativo por atrás. Los que son jovencitos y no tienen ni idea de lo que es negativo, después preguntan en casa, lo googlean, le preguntan al ChatGPT lo que es un negativo, una foto, pero el resto me entiende, ¿verdad? Hay un negativo ahí atrás que nos muestra otra cosa que estaba pasando. Y Pablo le dice a los colosenses, en la cruz el Señor estaba humillando a los principados y potestades y estaba triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La foto puede ser de tristeza. La gente llorando, los discípulos corrieron, todo el mundo burlándose, pero por atrás el Señor estaba triunfando sobre los principados, potestades y estaba llevando cautivo, clavando en la cruz todos nuestros pecados, incluidos los pecados de la enemistad, de las peleas y de los problemas que muchas veces tenemos. No vale la pena pelearse, no vale la pena. Tenemos un mandato, no es una opción, es un mandato a construir juntos la paz. Y del versículo 4 al 6 dice, hay un cuerpo, hay un espíritu, una misma esperanza a la que fuiste llamados según la vocación que habéis recibido. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos que está por encima de todos y actúa por medio de todos y está en todos. ¿Cuántos hay? Uno. Este es el fundamento de la unidad. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y fíjense, a pesar de que no está en orden, después lo ven en casa, pero muy interesante que Pablo dice, hay un espíritu, hay un Señor, hay un Padre. Está hablando de la Trinidad. La unidad de la iglesia está arraigada en la unidad de la Trinidad. No hay un texto bíblico que nos diga, no, porque el día que el Espíritu se enojó con el Padre y el Padre le fue a reclamar al Hijo y estuvieron peleados por media eternidad. No, la unidad de la iglesia, gracias a Dios que no está basada en nuestro carácter, sino que está basada en lo que es Dios, porque la Trinidad está unida. Y así, porque la Trinidad está unida, nosotros hoy tenemos la base para construir una unidad perfecta en los términos de Cristo, maduros, creciendo. ¿Cómo estamos preservando esa unidad? Esa es una interesante pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Dos iglesias estamos hoy acá, la de acá y la de Minas. Cada uno piensa en su iglesia, en su congregación. ¿Cómo estamos preservando esa unidad? Pero esta unidad no significa uniformidad. Estar unidos no significa que somos iguales. Dios en su sabiduría perfecta diseñó a la iglesia con una hermosa diversidad de dones que fortalecen ese cuerpo. Unidad no es diversidad. Y acá el Señor nos da una pequeña muestra de esa diversidad. Vamos a leer juntos del 7 al 13. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo sabe que esa unidad está basada en Dios, la unidad de la iglesia está basada en lo que Cristo hizo, está basada en la Trinidad, pero al mismo tiempo quiere dejarle claro a los efesios de que sabe que ellos son diferentes y que está bien ser diferente, siempre y cuando estemos bajo los términos bíblicos. Y la muestra de que está bien ser diferentes y que hay diversidad es que el propio Dios nos entregó dones diferentes, no nos hizo todos igualitos. Y esos dones son para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, en primera instancia. Entonces Dios nos está diciendo, hey, ustedes son uno, son un cuerpo, pero al mismo tiempo ese cuerpo está formado por personas diferentes. Yo le doy dones diferentes para que cada uno cumpla la función que yo le di para que cumpla, y así todos seamos edificados. Todos ustedes, sean edificados. Los dones son regalos que el Cristo exaltado da a la iglesia. El Cristo resucitado, el Cristo victorioso, el que venció a la muerte, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, nos regaló estas cosas tan lindas que son para usar en la iglesia. El versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El apóstol Pablo está citando el Salmo 68, 18, lo está parafraseando, pero lo que nos está contando es más o menos la historia de un guerrero. Imagínate un guerrero, un ejército que cuando llegaba, conquistaba, destruía lo que tenía que destruir, empezaba a gobernar sobre ese lugar y agarraba un botín, ¿verdad? Lo que Pablo está intentando decir, parafraseando el Salmo 68, es, el Señor Jesús venció a la muerte, batalló con el pecado, ganó esa batalla, triunfó sobre los principados, potestades, sobre Satanás y sobre el pecado, triunfó, ascendió a los cielos, llevó cautivo, todo eso nos llevó cautivos a nosotros en el sentido de que ese viejo hombre ya no somos nosotros, le pertenece al Señor, lo mató en la cruz, como dice Romanos en el capítulo 6, fuimos crucificados juntamente con Él. Estamos muertos a ese viejo hombre, pero nacimos a una nueva vida. Y como ese botín de ese ejército, el Señor dice, bueno, ahora ustedes son nueva vida, nuevas criaturas, tomen parte del botín. Acá tienen estos regalos. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Aquello que nos esclavizaba, ya no nos esclaviza más. El Señor se lo llevó. No lo busquen más. No está con nosotros, el Señor se los llevó. No pertenecemos a la carne, no vivimos en el viejo hombre, sino que ahora vivimos para Dios. Pero el texto no termina ahí, dice, y dio dones a los hombres. Como una chapa, como algo extra, el Señor dice, bueno, ahora que tienen una vida nueva para vivir, tomen, usen esto. Los va a bendecir y con esto ustedes van a bendecir a otros. Esos son los dones. Es un regalo, es un extra que viene después de esa batalla ganada, no por vos ni por mí, sino por el Señor. Por eso que tenemos que mirar los dones no como una capacidad súper especial que el Señor me dio a mí, tampoco sentirme miserable, ay, yo no tengo el mismo don que tiene el otro. No, el don o los dones que el Señor te dio son un regalo del Cristo exaltado que venció a la muerte, que venció a Satanás, que subió, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre y te dio esos dones para que vos y yo los usemos en el cuerpo de Cristo. Es un regalo. Con esa muerte expiatoria, con esa resurrección gloriosa, el Señor liberó a los cautivos de Satanás, llevó cautiva la cautividad. Nosotros pasamos a servirle amorosamente y recibimos esos dones como parte de ese botín de guerra del Señor. Es un regalo. Estos dones tienen un propósito, versículo 12, a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la finalidad de los dones. Subrayate este texto porque no son los dones para tu propio crecimiento como persona, como ciudadano, como alguien influyente en la ciudad de Maldonado, como para la denominación, para que seamos la denominación más conocida en este país. No son para eso.
Los dones están a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el objetivo. Pero acá lo que nos muestra Pablo también es que nosotros no somos ovejas pasivas. El pastor maestro, antes se mencionaba, ¿no? Les voy a decir el texto bien dónde está. Versículo 11, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esa es una función que tenemos en las iglesias, la de pastor maestro. Mi caso en Minas, el caso del pastor Edgardo acá. Y muchas veces podemos caer en el error de que como él es el pastor maestro, como Andrés es el pastor maestro en la iglesia, entonces la función de capacitar a los creyentes recae al 100% sobre él, al 100% sobre Andrés. Y por eso que Pablo dice, no. El objetivo del pastor maestro y de los otros es que perfeccionen a los creyentes para la obra del ministerio. No, ustedes no son pasivos en esta tarea. Ustedes están ahí escuchando lo que yo estoy diciendo acá, escuchando lo que el pastor Edgardo enseña, para que ustedes ejecuten la obra del ministerio todos los días. Ustedes tienen no es la opción, es la obligación, como resultado de lo que Cristo hizo en sus vidas, de servir. Igual que Edgardo y yo tenemos la obligación de servirles a ustedes como respuesta a la obediencia de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. El objetivo es que todos sirvamos. El pastor maestro lo que hace es usar sus dones para ayudarte a que vos uses los tuyos. Pero vos tenés que usarlos para edificar el cuerpo, dice también Pablo. Y también dice para que lleguemos a la unidad de la fe. A esa que mencionamos del versículo 1 al 6. Entonces, ¿cómo mantenemos el vínculo de la unidad que mencionamos del 1 al 6? Bueno, una de las formas es usando nuestros dones. Si vos no usás tus dones, estás recargando tareas en otras personas que se van a cansar, que se van a enojar, que van a perder la paciencia y ya, chau, la unidad ya parece que se fue. Parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero Pablo está hablando con las mismas personas, está escribiendo una carta y por algo el Espíritu le inspiró para que él hable de estos dos asuntos en el mismo tema. Está hablando de la unidad e inmediatamente pasa a hablar de los dones. Nos está mostrando Pablo es que la unidad se mantiene cuando se edifica el cuerpo de Cristo en amor. Y eso solo se hace cuando nosotros usamos nuestros dones. No podemos ser cristianos pasivos, sentados, como gusanos que comen todo lo que viene, todo lo que cae. Come, recibe y nunca sirve. No. La verdadera madurez cristiana se mide por cuánto crecemos juntos en semejanza a Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo. Crecer a la medida de Cristo, tener el carácter de Cristo, a un pleno conocimiento de Él. Hombres y mujeres maduros en términos de Cristo. Y acá es donde viene el tema, porque es una meta medible. Es una meta difícilmente medible, quise decir. Porque ¿cuándo estamos maduros en la fe? Siempre vamos a encontrar maduros en la iglesia, pero también siempre va a haber niños en la fe, siempre va a haber personas que estén en ese momento saludables espiritualmente, pero vamos a encontrar enfermos espirituales. Por eso que no es una meta medible en números. No es una meta medible en números. Y por eso que también nunca podemos de trabajar para madurar. Siempre lo que hacemos desde el púlpito, desde la enseñanza, desde el uso de los dones, está hecho para madurar en la fe y llegar a la medida de la estatura de Cristo. Nunca una iglesia va a tener la capacidad de decir, llegamos. Eso cuando estemos en el Señor, cuando seamos glorificados y estemos con Él. Ahora no podemos parar de servir al Señor y de servir a la iglesia. No podemos, no es ahora el tiempo. Yo tengo el don del servicio. Lo voy a empezar a usar cuando esté en el cielo. En el cielo no necesitas servir. Tengo el don de la fe para cuando esté con el Señor.
La fe va a terminar, dice la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando estemos con el Señor no vamos a necesitar fe para creer en Dios. Acá está, mirá, acá está el Señor Jesús. Es para ahora el uso de los dones, no para allá. La iglesia es un organismo vivo y cada miembro se alimenta de Cristo y de Él recibe lo que necesita. El Señor usa muchos medios, uno de ellos, uno muy importante, es el de escuchar la predicación todos los domingos y la enseñanza. Es muy importante. Pero es una conexión directa que el Señor tiene contigo, es una relación íntima, es una relación gozosa, es una relación deleitosa en Cristo. Entonces tenés que analizar eso. ¿Cómo estás viendo eso? Entonces tenemos unidad, versículos del 1 al 6, pero esa unidad no significa uniformidad, sino que hay diversidad. Y eso, el mejor ejemplo de eso son los dones. Pero leamos lo que dice el versículo 14 al 16. Mientras buscamos esa unidad, mantener esa unidad, usamos nuestros dones ¿para qué? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Somos llamados a la unidad. El Señor nos muestra que esa unidad es diversa, hay dones diferentes para usar, pero es importante que los usemos y siempre unidos a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. De nuevo, puede parecer redundante, puede parecer que ya sabes esto, y sí, seguro que ya lo sabes, pero es importante recordarlo. Y si no lo sabes, tenés que entender que lo que hace a la iglesia cristiana, una iglesia, no es la figura que esté acá adelante, no son las canciones, no es el color de las sillas, no es la cantidad de gente que haya, sino que lo que hace una iglesia es que Cristo es la cabeza. Este crecimiento individual que vos y yo tenemos con Dios, el Señor nos alimenta, también se traspasa a los demás. Se traspasa a los otros miembros. Lo que se recibe del Señor nutre a otros. Por eso que Pablo dice, como un cuerpo donde está todo bien ajustado y las coyunturas están ahí. ¿Qué son las coyunturas? ¿No? Es eso que une los músculos, esas articulaciones, esas cosas que hacen que nuestro cuerpo no se desvanezca. Es el nervio que aparece en el churrasco ahí a veces, ¿no? Esa es la coyuntura. Parece que no tiene sentido ahí, pero en el cuerpo tiene una función. Entonces, por algo Pablo está hablando y usando la figura del cuerpo y de las coyunturas. Es que no es un grupo de cristianos que se nutre directamente de Dios como si fuesen girasoles, plantitas. No, la imagen acá es del cuerpo. Mientras cada uno se nutre, está traspasando ese conocimiento, está circulando la sangre de ese cuerpo. Yo aprendí esto con el Señor y te lo comparto a vos, y el Señor me exhortó con esto y te comparto esto, y me pareció que estás enojado con fulano. Mirá lo que dice la Biblia sobre el perdón, mirá lo que dice la Biblia sobre el enojo. Nos exhortamos en amor. ¿Por qué? Porque lo que recibimos del Señor lo traspasamos a otros. Es precioso como Pablo muestra esta dinámica del crecimiento espiritual. Mientras te alimentás de Cristo, vos vas madurando, dejás de ser un niño espiritual, como dice el versículo 14, y empezás a edificar a los demás. Sos un medio que el Señor usa para que otros maduren. O sea que el objetivo en la iglesia principal, adorar a Dios, reconocer quién Él es, por supuesto, pero también es madurar, crecer, estar a la estatura del conocimiento de Dios, a la estatura del carácter de Cristo. Para eso necesitas recibir de Dios, pero también tenés que entender que Dios te dejó el privilegio de que Él va a hacer crecer a otros a través de tus palabras y tus acciones. Entonces vos también servís a otros, traspasás lo que aprendés con otros. ¿Es tan relevante madurar? Me hicieron esa pregunta una vez. Sí, usted siempre habla de madurar. ¿Qué tiene importante madurar? ¿Por qué es tan importante madurar? Yo ya soy un tipo maduro. Ya crecí, ya pago mis cuentas, soy un tipo maduro. ¿Es tan relevante madurar? Bueno, según el texto bíblico, madurar en la fe sí que es muy relevante. Porque los creyentes inmaduros son fácilmente confundidos por hombres astutos. Leemos de nuevo.
Versículo 14. Así que ya no seremos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina y por aquellos que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El inmaduro es llevado para todos lados, fácilmente confundido por hombres astutos, llevado por el viento de la falsa enseñanza. Terrible. Por eso que es tan importante madurar. El versículo 14 dice, así que ya no seremos niños fluctuantes arrastrados. Ese arrastrados, en el griego la palabra es kubeia. Yo estuve buscando, no había escuchado esta palabra y digo, ¿qué quiere decir kubeia? Y fui a buscar, lo más parecido que tenemos en nuestro día sería cuando en el casino alguien agarra los dados y los sacude y el dado cae. ¿Sí? Eso es tirar los dados. Kubeia es, a ver si consigo explicarlo, es mover los dados, pero esos dados están amañados, ¿cómo se diría? Esos dados están cargados. Entonces el tipo no solo los está sacudiendo, sino que los va a hacer caer como él quiere que caigan. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Vos y yo necesitamos madurar, porque si vos no madurás, alguien te va a sacudir, vas a quedar todo roto, todo despeinado, sin maquillaje, la ropa toda rota, espiritualmente hecho un desastre y encima no vas a caer bien parado, vas a caer como Él quiere que caigas. Vas a terminar creyendo lo que Él quiere que creas. Por eso que vos tenés que madurar. Por eso que es tan importante madurar. Hablando la verdad, dice el versículo 15, más bien al seguir la verdad en amor, o sea, en oposición a esa inmadurez, necesitamos seguir la verdad en amor, crecer en todo quien es la cabeza. Hablamos la verdad en amor, verdad aquí como sinónimo de evangelio, hablamos todo el evangelio, todo el consejo de Dios en cuanto al evangelio. Eso quiere decir que predicamos salvación para el que necesita salvación, pero a los creyentes nos predicamos a nosotros el evangelio todos los días para recordar lo que hizo Jesús en nuestras vidas. Vivimos por el evangelio y en amor crecemos a la medida de Cristo. Versículo 16, final del 15, Cristo de quien todo, que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien articulado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la función propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Cristo es la cabeza. Cristo es el centro de control de un cuerpo bien ajustado y unido. Cristo es el cerebro de la iglesia. Vos y yo, si estamos saludables, es porque nuestros miembros obedecen a una orden del cerebro. Entonces, la iglesia saludable, sus miembros no hacen lo que tienen ganas de hacer porque bien se les antojó, sino que obedecen al cerebro, que es Cristo, que es la cabeza. Cada parte del cuerpo obedece al cerebro. El dedito chico obedece al cerebro. Te pegaste, te levantaste hoy con toda la alegría del mundo y te diste el dedito chiquito del pie contra la cómoda. 4 o 5 hicieron, sí, ese dolor, ¿por qué llegó ahí? Porque hay una orden del cerebro que dijo, esto duele, ¿ok? Hasta las cosas que nos duelen en la iglesia deberían ser porque el Señor nos mostró que debemos dolernos con esas cosas. Las cosas que disfrutamos en la iglesia son porque el Señor nos muestra que son cosas disfrutables para la iglesia. No es decisión de hombres. Por eso es que la iglesia es un organismo vivo, es un organismo espiritual, no es algo físico, sino que es espiritual y que ha sido preservado durante tantos y tantos y tantos años y siglos, y hay gente que es perseguida y la iglesia sigue creciendo. Y los cristianos son martirizados y la iglesia sigue creciendo. La gente se burla y la iglesia sigue creciendo. Es más, la gente se burla y algunos años después está dentro de la iglesia adorando a Dios. ¿Cómo es eso posible? No tiene lógica porque obedecemos al cerebro. Cuando la iglesia obedece a la cabeza que es Cristo, el Señor hace la obra, no nosotros. La única cosa que mantiene al cristiano individual y a la iglesia en general sólida en su fe y eficiente en su tarea es una íntima y creciente conexión con Cristo. Voy a repetir esto. La única, no hay otra forma, la única cosa que te mantiene a vos y a mí
sólidos en nuestra fe, pero al mismo tiempo que mantiene a toda la iglesia sólida y firme en lo que cree, a pesar de los vientos de doctrina, a pesar de las dificultades, y además de todo nos mantiene eficientes en lo que hacemos, es una íntima, profunda y creciente conexión con Cristo. Eso es lo único, no hay otra forma. Entonces, a modo de conclusión ya, para ir concluyendo, yo me anoté algunas cositas acá que me gustaría compartir con ustedes. Considero que es importante recordar algunas cosas. Primero, la iglesia de Cristo no crece por programas específicos, por actividades específicas. Todas ellas son muy importantes, pero no crece por esas actividades y por esos programas en sí mismos, no son un fin en sí mismo, sino que crece por personas unidas a Cristo y comprometidas unas con otras en amor y siempre con la verdad del Evangelio. Eso es lo que hace crecer una iglesia. Entonces pensemos esto a futuro, pero pensemos esto mirando para atrás. Si el Señor los bendijo y hoy ustedes han crecido como iglesia, y los que venimos de vez en cuando vemos eso y decimos cómo el Señor está bendiciendo a esta iglesia y cómo ellos crecen, no pienses que fueron las actividades específicas. El Señor las usa como un medio. Pero agradecele al Señor porque el Señor mantiene la unidad de la iglesia y porque el Señor está obrando en el corazón de ustedes para hacerles con que cada vez entiendan más que necesitan una íntima y creciente relación con Él. Eso es lo que ha hecho crecer a esta iglesia. Y si quieren seguir creciendo, si en Minas queremos crecer, siempre lo que vamos a tener que hacer es crecer en una íntima conexión con Cristo, comprometiéndome con Él, pero comprometiéndome con mi hermano también. Otra cosa importante para recordarnos, si estás aislado de la iglesia, o los que están escuchando en casa, si hay alguno que dice yo no necesito a la iglesia, yo estoy enojado con la iglesia, Cristo y yo, un solo corazón, bueno, estás en problemas, porque la Biblia deja claro un montón de cosas. En la Biblia tenemos textos descriptivos que nos describen, pero en la Biblia tenemos textos normativos que nos mandan. Y la Biblia, el Señor inspiró a diferentes personas para que digan lo mismo. Necesitas al cuerpo de Cristo. Solo no sos nadie. No podés recordarte el Evangelio solo todos los días. Necesitas a alguien movido por el Espíritu de Dios que venga y te diga, hey, reaccioná, movete, no hagas esto, hace esto. ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo servirte? Si estás aislado de la iglesia, estás en serios problemas. Estás en un riesgo que no sabés medir. No te metas ahí. No recibís lo que tenés que recibir de Dios, pero tampoco traspasás a nadie lo que recibís. Te falta una parte. Entonces, por favor, en humillación y en humildad, reconoce que es un error y unite urgentemente al cuerpo de Cristo. No podés estar aislado, no sirve, no podés. Es un grave problema. Y otra cosa que quiero decir es que la predicación, específicamente la predicación del domingo, porque después hay otros momentos de enseñanza dentro de la iglesia, pero la proclamación pública de la verdad de Dios desde acá, hermanos, valoricen eso. Valoricen la predicación pública, el testimonio público de cada domingo, porque la predicación genera una reacción en cadena que no sabemos controlar. Ninguno de nosotros los predicadores preparamos eso así, porque no tenemos ni idea de cómo el Señor hace y usa su palabra. Por eso que oramos para que el Espíritu Santo la aplique en cada corazón de acuerdo a su voluntad y a la necesidad de cada uno. Yo no tengo ni idea de lo que el Señor hace con el mensaje de este domingo, pero sí sé que Él lo usa para su gloria y para nuestro beneficio. Entonces, por favor, entendamos que la predicación es algo para toda la semana. Desde acá salen palabras, hoy soy yo, el domingo que viene será Edgardo, pero en la semana el eco de esas palabras está retumbando en la vida de las personas. Valorice la predicación expositiva de la palabra de Dios, se expone el consejo de Dios desde acá. Entonces no es, le doy valor a esto, no me gusta tanto la predicación, es como algo, bueno, yo voy porque me gustan las músicas, pero después tengo que aguantar que el pastor diga 3, 4 verdades. No, hermano. Así como el Señor ha sustentado a su iglesia a lo largo de la historia, el Señor decidió que
fuese compartido su mensaje, explicado y enseñado a través de la verdad de la predicación. Y Pablo inclusive le dice de la locura de la predicación. La gente no lo entiende, es una locura. Que alguien se pare acá y que diga, hermanos, Dios dice que hagamos esto. Es una locura. En estos tiempos que corren, donde cada uno hace lo que se le antoja, y vos no sos quién para decirme lo que tengo que hacer, es una locura que venga alguien y que diga, Dios dice, acá, míralo, Dios dice, hacelo. Es una locura. Pero es el medio que el Señor decidió usar para enriquecer a su iglesia, para que su iglesia crezca. Valoricemos la predicación de cada domingo. Esta es tu iglesia y los de Minas, allá es nuestra iglesia. El Señor te llamó, déjame decirte esto con mayúscula, hasta me lo puse con mayúscula acá, el Señor te llamó a edificar primeramente a estos hermanos. ¿Sí? Hoy tenemos, y déjenme hablar a los jovencitos, hay jovencitos acá. Hay ministerio, está lleno de ministerios en Uruguay trabajando con los jóvenes. Y conozco de primera mano un montón de jóvenes que dicen, el Señor me llamó a servirle allá, a aquellos jóvenes de allá. Y acá en la iglesia son como plantitas de adorno. El Señor no te llamó a eso, estoy seguro. Porque la Biblia no dice que sea así. Hay otros, ahora el 31 va a haber una marcha, ¿verdad? No sé si acá en Maldonado va a haber, sé que en Montevideo va a haber una marcha. Ya escuché a 3 o 4 diciendo, el Señor me llamó a esa marcha. Y digo, ¿y a qué más te llamó el Señor? No sé, ni idea. Ok. Acá es donde Andrés toma carrera y viene con el planchazo. ¿Ah? Pero el planchazo viene lleno de amor, de cariño y de compasión. El Señor te llamó a edificar primeramente, principalmente, primordialmente a estos hermanos. Esta es tu iglesia. Esta es la iglesia local, el cuerpo de Cristo donde el Señor te colocó, es acá. Lo demás, sí, trabajar con jóvenes, andar a las marchas, influenciar, quien tenga que influir, hacer todo lo demás sin dejar de hacer esto. Joven, usted quiere ir a servir a otro lado, sirva acá. No deje de servir acá mientras sirve en otro lugar. El Señor te llamó a... Siempre recuerdo cuando le dije a mi padre que quería ser pastor o misionero, y mi padre me miró, me dice, ok, está bien. Digo, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo me voy? ¿Para dónde voy? A ningún lado. ¿Acá? Dale acá. Interesante que después a mi esposa y a mí nos tocó preparar misioneros cuando vivíamos en Brasil y nos reíamos, pero con mucha vergüenza, nos reíamos y le llamamos el llamado 747, le decíamos, porque venían un montón de jovencitos perfumados, preciosos, y decían, yo quiero servir al Señor en África, yo quiero compartir el Evangelio en Níger, yo quiero hablar de Cristo en Mali. ¿Y en tu iglesia? Es que hay otro. ¿Y cuándo lo hiciste en tu iglesia? No, es que nunca lo hice. Llamábamos a los pastores y le decíamos, ¿este alguna vez habló de Cristo? Yo nunca lo escuché. Decíamos, ¿y cómo esperás vos que el Señor te prepare? ¿Mientras vas por el océano en el avión? ¿Por arriba del océano? No. Es acá donde el Señor te llamó. Es acá donde el Señor te mandó edificar a estos hermanos. Es acá donde vos crecés. Con otras cosas también, sí. Vos te vas a tu casa y decís, ¿qué tengo ganas de escuchar hoy? Sugel Michelén, Miguel Núñez, a ver qué dice acá. No, este no me interesa. Acá, no, este me gusta, porque este le va a servir a fulanito. Clac, y clicás lo que vos querés. Acá no. Acá vos te sometés a la autoridad de Dios que decidió hablar a tu corazón a través de un mensaje que el pastor Edgardo preparó. ¿Entienden dónde está la diferencia? Es un acto de sometimiento y de humildad, venir y decir, Señor, yo quiero escuchar tu palabra y quiero aprenderla y quiero asimilarla en mi corazón y quiero servir a mi hermano. Es acá en primer lugar. Te dejo el desafío para que pienses en todo esto y que en esta semana hagas algo en cuanto a esto. Te preguntes y le preguntes a tu hermano, ¿en qué puedo servirte? ¿En qué puedo servirte? ¿Sí? Ponete a disposición de tu hermano. Porque buscamos juntos la unidad en el medio de la diversidad, siempre recordando que Cristo es nuestra cabeza. Oramos. Señor, gracias por...